Saludos, le damos la más cordial bienvenida a este nuestro podcast Brigada para la Vejez. Mi nombre es Kiaranel Castro Lebrón y soy parte de la junta directiva de la organización Brigada de la Tercera Edad. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Pedro Julio Serrano, una persona que ha dedicado su vida al activismo por los derechos humanos, la justicia social y la dignidad de las comunidades LGBT+ en Puerto Rico. Gracias por acompañarnos en otro episodio de la Brigada para la Vejez con la Brigada de la Tercera Edad y el inicio de nuestra cuarta temporada. Esperamos que la información que compartamos sea de beneficio para usted que hoy nos escucha. En el marco del mes de orgullo queremos reflexionar entonces sobre las realidades, las luchas y las aportaciones de la población LGBT y de nuestros mayores. Así que sin más, muchas gracias Pedro Julio y bienvenido a este podcast que mira, tenemos el honor de dar comienzo a la cuarta temporada de este podcast. Súper, Gracias, gracias por la gracias por invitación. estar aquí. Gracias a ti, Kieran, y gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Bueno, pues entonces yo he querido ser como muy ambiciosa con esta conversación que vamos a tener porque yo quiero como hablar un poco de todo, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Me gustaría que comenzáramos como desde lo más básico, lo más Ujú. sencillo, y que explicáramos qué significan las letras LGBTQ y incluso el signo de más, y que dentro de esa explicación pues también podamos hablar de por qué es importante visibilizar estas letras, visibilizar lo que significa y ese signo de más, por qué es tan importante. Así que cuéntanos un poquito sobre eso. Claro, las siglas LGBTQ+ son para identificar varias de las identidades que cobija la comunidad LGBTQ+, que son la L para lesbianas, la G para gays, la B para bisexuales, la T para la comunidad trans y la Q para la comunidad queer, no binaria, que no conforma el género, y también el plus, porque ahí podemos incluir todas las siglas que incluyen intersexual, asexual, pansexual, aliados, entre otros, ¿no? Así que es importante que tengamos ese plus para que ninguna de esas identidades se quede afuera y que podamos entender porque esta comunidad, la gente sigue buscando maneras de identificarse, así que lo más seguro es que eso va a seguir creciendo y creciendo. Sí, sí, sí. Para mí siempre es bien importante incluir ese plus, precisamente por eso, para que se abracen todas esas identidades y siempre estén incluidas en esa definición. Y creo que eso nos lleva al asunto histórico. Y tú eres una persona muy importante para nuestra historia LGBT y tienes mucho conocimiento sobre esto. Así que quiero ver cómo podemos resumir un poco de la historia, obviamente la de Puerto Rico, pero no podemos dejar fuera las revueltas de Stonewall, que ya estamos próximos a conmemorar ese día en que comenzaron las revueltas allá en Nueva York. Así que, ¿cómo podemos resumir un poco cómo comenzaron esos movimientos, incluso antes? Porque sabemos que nuestra historia LGBT fue mucho antes de las revueltas, pero ese momento histórico marcó un punto importante. Así que vamos a hablar sobre eso y dónde estamos hoy, cómo se ve esa historia hoy en Puerto Rico. Pues mira, la lucha organizada en Puerto Rico también tiene más o menos el mismo tiempo que tiene la de Estados Unidos. Inclusive tenemos gente que estuvo luchando tal vez desde sus rincones mucho antes de Stonewall. Y esto pasa a través de todo el mundo. Las personas LGBTQ+ hemos sido parte de la historia mundial desde sus inicios, ¿no? Así que siempre hemos estado presentes. La visibilidad obviamente ahora es mucho mayor porque la represión ha mermado un poco porque la criminalización también. Nosotros tenemos que recordar que las personas LGBTQ+ éramos criminales ante el Estado en Puerto Rico porque había un delito que estaba en el Código Penal que era el delito de sodomía. Que cualquier persona que tuviera relaciones que no fueran pene vagina, pues estaban cometiendo un delito y podían ser sentenciados a 10 años de cárcel. Así que nosotros no éramos ni tan siquiera considerados ciudadanos, éramos criminales ante el Estado. Y en Puerto Rico, en el 1974, se fundó la primera organización gay en aquel entonces, que era la comunidad de Orgullo Gay en aquel entonces. Y luego de eso, pues se han surgido muchas otras, ¿no?
hasta llegar hasta el presente, que la más nueva que se ha fundado, pues ciertamente es la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, que agrupa a más de 100 organizaciones comunitarias y aliadas que nos hemos unido pues para atender estos tiempos tan turbulentos que estamos viviendo. Pero ciertamente las personas LGBTQ+ hemos estado en la historia de nuestro país. Hemos sido parte de esa lucha. Una persona a quien que me viene a la mente primero es Soraya Santiago, que en el 1970 logró que se cambiara su certificado de nacimiento, una mujer trans en aquel entonces, cuando yo todavía no había nacido, ya ella estaba en un tribunal luchando por sus derechos. Y ciertamente lo logró en aquel entonces ella sola, con el apoyo de su mamá en aquel entonces. Así que esa historia es muy valiosa, es muy rica. El Puerto Rico tiene que sentir bien orgulloso de la gesta que hemos hecho y de lo mucho que hemos alcanzado. Puerto Rico está número 26 de 56 estados y territorios en términos de los derechos LGBTQ+, y estamos mucho más adelantados que muchos países del mundo. Así que hay que sentirnos orgullosos de ese trabajo que se ha hecho por tantas décadas. Qué bien, qué bien. Gracias por esos puntos que son como tan importantes, porque yo creo que hay mucho desconocimiento y tú y yo hemos conversado en otros momentos que la historia de la población LGBT como que hay que documentarla. Esa es una tarea que tenemos pendiente y yo sé que hay mucho trabajo pendiente, pero esa historia está como por ahí, como suelta. Como que ha sido bien difícil poderla compilar y eso es una tarea que tenemos pendiente. Y ya mismo te voy a preguntar de algunas personas que han sido claves en el movimiento, como de nuestros mayores. Pero antes de llegar ahí, a mí me gustaría hablar sobre tu experiencia. Y aquí a lo mejor nos ponemos como un poco más íntimos, pero de nuevo, has sido una persona tan importante en esta lucha que me gustaría saber cómo describirías tu experiencia creciendo y envejeciendo como una persona LGBT en Puerto Rico, porque envejeciendo estamos todos, ¿verdad? Desde el día que nacemos estamos envejeciendo. Y tú siempre has sido una persona súper abierta con tu edad y con las diversas formas en las que te identificas. Así que ese proceso desde que empezaste a afirmarte como parte de la población LGBT, desde que revelaste tu diagnóstico como un hombre con un diagnóstico positivo de VIH, ¿cómo ha sido ese proceso de envejecer y crecer? Crecer, esa palabra siempre me gusta mucho, crecer como parte de la población LGBT en Puerto Rico. Pues mira, en el caso mío, yo creo que mi proceso de crecer, como bien menciona, ha sido totalmente público. Yo soy una figura pública desde los 23 años de edad, ya yo tengo 50 años, así que ciertamente crecer en el ojo público pues es un poco más difícil que crecer tal vez en unos espacios un poco más privados, ¿no? Ciertamente porque abre unos flancos que tal vez otras personas no tienen que enfrentar. No me estoy quejando, estoy diciendo que esa es mi realidad. Y ciertamente pues me han visto, yo era un nene cuando empecé prácticamente, tenía pelo negro, y ahora pues obviamente las canas son evidentes. Y pues yo creo que ha sido hermoso saber que nuestro país ha podido, de una manera magistral y de una manera bien consona con los valores que tenemos como puertorriqueños, puertorriqueñas y puertorriqueñas, acoger, respetar, valorar y amar a las personas LGBTQ+, ¿no? Y afirmar nuestras identidades y nuestra valía dentro de nuestra sociedad. Yo creo que eso ha sido hermoso. Hemos encontrado alguna oposición de algunos sectores que nos quieren llevar hacia atrás, todavía la estamos enfrentando en estos momentos, pero lo que me llevo de todo esto es yo poder ver la evolución, no tan solo la que yo tuve con mi familia, que pasaron de la negación cuando yo salí del closet a la tolerancia, que en esta casa no se habla de eso, a la aceptación y a la celebración, porque una cosa es aceptar y otra cosa es celebrar. Cuando ya tú celebras la identidad de una persona en toda su verdad, inmensidad, en toda su dimensión, en toda su esplendor, pues ya es diferente. Ya tú estás reconociendo que ese ser humano es
totalmente el digno, pleno, libre de ser quien es y no tiene por qué esconder nada de su identidad. Y mi familia pasó por eso, y mi familia se convirtió en activista. Así que yo viví un proceso muy público también, donde al principio tal vez yo estaba más solo, y luego me fueron acompañando mis familiares, ¿no? Y yo creo que eso también es muy bonito. Y ahora al principio uno tenía como que, pues, educarles, hablarles, ¿verdad? Informarles de algunas cosas y ya lo dan por sentado. Y eso está pasando en muchas familias puertorriqueñas. Y yo creo que eso, ese es el mayor legado de nuestra lucha. Es que nosotros hayamos logrado que la gente se desapegue de todas esas cosas que aprendieron y desaprendan todas esas cosas, esos prejuicios y entonces nos hayan acogido como sus hijos, sus hermanos, sus amigos, sus vecinos. Y yo creo que eso es lo más lindo de todo esto, de crecer, ¿verdad? Abiertamente LGBTQ+, como he hecho en estos últimos 27 años. Sí, qué lindo escucharte porque pues yo que he tenido el privilegio de compartir contigo y las personas que tenemos, personas en general que tenemos el privilegio de compartir contigo o de que podemos ver tus publicaciones, las veces que compartes a tus hijas, como cariñosamente le decimos, a tus perras. eh, que han sido una parte bien importante también de ese crecimiento, porque es que las mascotas y yo, mi hijo de cuatro patas es una cosa bien importante para mí. Y todas esas etapas, como hablas desde el color del pelo y desde la afirmación de la familia y desde el cambio de las conversaciones con las amistades, con mamá, con papá, el apoyo, yo creo que es algo, son conversaciones que hay que generar porque como bien dices, hemos avanzado mucho, pero todavía hay mucho por hacer y hay muchas familias que tocar todavía, muchos papás con los que conversar sobre que no hay nada que curar, sobre que esto no es una enfermedad, sobre que tu hijo está perfecto, está saludable, tiene mucho para aportar. Así que dentro de estas conversaciones es tan necesario hablar sobre todo lo que hemos alcanzado, pero también todo el camino que nos falta por recorrer para ponernos las botas y seguir andando hasta que podamos. Y en esa línea, hablando de todo lo lindo, también quiero que visibilicemos los retos y quizás esas barreras o esos tropiezos que encuentran principalmente las personas mayores LGBT en Puerto Rico. A veces hablamos del asunto de vivienda, cómo en los espacios de vivienda se discrimina abiertamente profesionales de la salud, discriminan abiertamente a personas LGBT mayores o en espacios de salud, proveedores de salud que ofrecen un servicio distinto, ¿verdad? Y a lo mejor no es una discriminación completamente abierta, pero uno sabe que hay algo distinto. El asunto de la soledad de nuestros adultos mayores en Puerto Rico, que no distingue de si eres heterosexual o si eres parte de la población LGBT o si somos negros o si somos blancos. Así que me gustaría que pudiéramos hablar un poco sobre eso, porque creo que muchas veces vivimos como en nuestra propia burbuja y no nos damos cuenta del vecino que tenemos o de nuestro papá o nuestro abuelo o nuestro tío y las situaciones que está viviendo y mucho más cuando hay intersecciones como la orientación sexual. Envejecer siendo una persona LGBT tiene unas capas adicionales y para mí es importante que podamos visibilizarlas. Así que hablemos sobre eso, retos y barreras en los mayores LGBT en Puerto Rico. Mira, hay muchos retos. Obviamente hay muchas personas LGBTQ+ que no tienen hijos, hijas o hijes, y eso significa que las personas que puedan cuidarles en ¿verdad? Cuando llegamos a la adultez mayor, pues es un reto, ciertamente. Otro reto, claramente, es el hecho de que se ha descubierto, por lo menos las personas que vivimos con VIH, que hay un envejecimiento más rápido
¿verdad? Producto del VIH en el sistema, ¿no? Aunque hemos avanzado mucho y ya uno es indetectable y no puede transmitirlo, pero al mismo tiempo ese virus dentro del cuerpo pues tiene unos efectos a largo plazo que sí tienen y alrededor del 50% van a desarrollar problemas neurológicos también. Así que eso es otro problema también de salud. También sabemos que hay problemas de situaciones de salud mental. Por ejemplo, la ansiedad, la soledad, la depresión. Sabemos que hay una mayor incidencia de suicidios y de intentos de suicidio en la población adulta mayor LGBTQ+, que es lo que tradicionalmente hay en otras jurisdicciones del mundo, donde los suicidios e intentos de suicidio son más en los jóvenes LGBTQ+. En Puerto Rico se da el fenómeno de que es más prevalente en los adultos mayores. Así que eso también es otro problema. Y ciertamente el problema de la vivienda, ¿no? Que muchas personas pues escogen ir tal vez a un hogar o a un lugar donde les puedan atender, ¿verdad? Que es para adultos mayores y la homofobia que allí permea. Hay muchos de estos hogares que están siendo atendidos, ¿verdad? O administrados por organizaciones de base de fe que tienen unas posiciones contrarias al respeto a la diversidad. Y eso pues conlleva maltrato, discrimen, que puedan también hasta separarse parejas porque no quieren reconocer que hay una pareja que lleva décadas juntas y pues les obligan a meterse en el closet y eso es muy triste. Así que son unos retos y yo creo que también dentro de la comunidad LGBTQ+, si hay que decirlo, uno tampoco puede tapar el cielo con la mano, hay una renuencia a ponernos mayores. Entonces creemos que siempre vamos a ser jóvenes, ¿no? Y hay un poco de edadismo también que ocurre dentro de la comunidad LGBTQ+, porque entendemos que siempre vamos a estar jóvenes y no es así. Y eso también hay que atenderlo. Así que esos son algunos de los retos que puedo, ¿verdad? Ir mencionando así a grosso modo, pero ciertamente el hecho de que cuando uno es parte de una minoría, la discriminación pues tiene varios niveles, ¿no? Te pueden discriminar por tu edad, pero también por tu orientación sexual. Entonces, si eres negro, pues también hay otra discriminación racial. Si eres inmigrante, también hay otra discriminación, ¿verdad? Por tu origen étnico. Así que son diferentes capas de discrimen que hay que enfrentar y que ciertamente pues son algunos de los retos que tenemos con la adultez mayor LGBTQ+, que ya yo me considero, ya yo cumplí 50, así que ya yo me considero que estoy entrando a esa etapa. Sí, no, y como dice, estás mencionando algunos, pero has mencionado muchísimos. O sea, que todos los que nos faltan por mencionar, eh, wow, tenemos trabajo por hacer. Y yo que soy una apasionada por el adulto mayor, que toda mi formación académica la he enfocado en adulto mayor, pues para mí es particularmente importante aportar de alguna forma, de la forma en la que pueda, para un poco reducir todas esas barreras y esos retos que se viven. Y en esa línea de aportar a reducir esas barreras y esos retos y visibilizar la aportación que hacen nuestros mayores, la población en general adulta mayor. Quisiera saber si tú sientes que la historia y las luchas de nuestros adultos mayores y las aportaciones que hacen nuestros adultos mayores o que han hecho a lo largo de la historia se ven reconocidas dentro del movimiento LGBT actual. Pues mira, yo creo que en cierta parte sí, pero también como tú mencionaste al principio, nosotros tenemos que hacer un trabajo de visibilizar, ¿verdad? Nuestros ancestros, las personas que vinieron antes, las personas que abrieron camino para la lucha, y hay algo de eso, pero no lo suficiente. Y yo creo que eso es importante, porque hay nuevas generaciones que están gozando de unos derechos y unas libertades que no teníamos antes y que no saben cómo llegamos hasta aquí. Tal vez por desconocimiento de la historia, porque no tenemos esos referentes, porque no tenemos esos espacios para dialogar sobre ese pasado, pues piensan que esto llegó de la nada. Y lo dan por sentado, lo dan como que esto ya se ganó y ya es parte de nuestro diario vivir y que es parte de nuestra cotidianidad y no es así. Costó mucha sangre, sacrificios, sudor, lágrimas, ¿verdad?
Y eso hay que buscar la manera de reconocerlo. Así que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todavía mayor. Hay unos esfuerzos, ¿verdad? Que han hecho unos esfuerzos por ese lado, pero todavía falta muchísimo, muchísimo más. Así que yo espero que nosotros podamos, ¿verdad?, seguir honrando el legado de todas esas personas que abrieron camino para que lleguemos hasta donde estamos. Sí, sí, yo concuerdo mucho contigo y, y creo que eso me lleva como, va muy alineado con con la próxima pregunta que tengo y es, ¿por qué es importante celebrar el mes de orgullo? Ahora estamos celebrando orgullo y bueno, nosotros celebramos orgullo todo el año, pero qué bien que tenemos un mes dedicado a nuestra población LGBT y especialmente desde la perspectiva de las personas mayores, porque esto es importante. Mira, el orgullo hay que celebrarlo porque ahora mismo hay jóvenes que están en sus casas preguntándose quiénes son y preguntando si su familia los va a botar de la casa. Y hay adultos mayores que nunca han salido del closet en toda su vida y se están preguntando si nunca es tarde, ¿verdad? Para salir del closet. Y mientras todavía nosotros no tengamos la equidad plena, mientras todavía existan instancias de discrimen, mientras hayan políticos que sigan presentando proyectos de ley para tratar de quitar derechos, mientras sigan ocurriendo crímenes de odio, mientras sigamos viendo las redes sociales llenas de odio y de discrimen en contra de la comunidad LGBTQ+, hay que celebrar el orgullo, hay que celebrar nuestra visibilidad, hay que celebrar lo que hemos alcanzado, hay que celebrar quiénes somos, pero también hay que mantener ese frente de lucha abierto para que la gente sepa que lo que hemos alcanzado con tanto sacrificio nos lo pueden quitar con golpe y porrazo, porque lo vimos con la ley de libertad religiosa, que ahora da permiso a que las personas puedan discriminar en Puerto Rico y no tengan consecuencias. Y eso va en contra de la promesa de la Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley y que tenemos que ser tratados iguales ante la ley y que nuestra dignidad no puede ser violada. Así que por eso es importante celebrar el orgullo. Y de hecho, la gente tiene que recordar que tal vez orgullo en estos tiempos es una celebración y uno ve mucha fiesta, carnaval, parada, color, alegría, ¿verdad? Esperanza, pero el orgullo comenzó de protesta, ¿no? La primera, en nuestro esfuerzo contemporáneo, la primera celebración de orgullo fue una marcha en Stonewall, en Nueva York, precisamente para denunciar los abusos de la policía y los otros días tuvimos una redada que estaba targeting, ¿verdad? Estaba siendo objeto de tarjeta los hombres gay y bisexuales de la misma policía. O sea que todavía eso sigue pasando, aun cuando hemos adelantado tanto. Así que por eso es que es importante celebrar el orgullo. Sí, sí. Y qué bueno que estamos aquí celebrando porque la celebración también es importante. Pensar en todo lo que se ha vivido y en todas las luchas que se han tenido y como mencionabas ahorita, la sangre, el llanto, todas las situaciones que se vivieron para llegar a donde estamos, es importante, pero también hay que celebrar en donde estamos hoy. Así que los colores, las fiestas, las celebraciones también hay que honrarlas y celebrarlas y más durante este mes. Entonces, ahorita mencionabas a Soraya y mencionabas eh, las los tantas pines, por llamarlo de alguna forma, que puso Soraya en nuestra historia LGBT, porque además del certificado de nacimiento, también fue la primera persona que se casó en un matrimonio heterosexual. O sea, ella vivió y marcó unos puntos bien interesantes y bien importantes en nuestra historia LGBT. Y aparte de Soraya, hay muchas otras personas mayores, algunos que todavía están entre nosotros, otros ya no los tenemos y me gustaría que pudiéramos mencionar alguno de ellos, porque a lo mejor las personas que nos escuchan no conocen, a lo mejor conocen a Pedro Julio Serrano, porque es una persona que tenemos, que disfrutamos y que vemos en las luchas actualmente, pero a lo mejor esos viejos de esas luchas de Stonewall que luego se vinieron a vivir a Puerto Rico y que ya no están con nosotros, pues quizás no reconocemos esos nombres. Así que me gustaría que mencionáramos algunos de esos y que nos hablaras un poquito sobre Claro. ella. Pues mira, está Christina Hayworth, que fue una periodista y que fue veterana de Stonewall. Ella estuvo en esa revuelta de Stonewall en Nueva York, puertorriqueña, y que fue la organizadora de la primera parada de orgullo en Puerto Rico en 1990.
Tenemos a un José Fernando Colón, que era el fundador de Pacientes de SIDA Pro Política Sana y que fue uno de los que destapó el escándalo del Instituto del SIDA y que por muchos años defendió a las personas que vivimos con VIH. Era abiertamente gay y, pues dio una batalla extraordinaria. Tenemos un Pablo Navarro, que era un reverendo y el fundador de la iglesia Cristo Sanador, que todavía sigue en pie en la calle Robles en Río Piedra. Es una iglesia de puertas abiertas. Tenemos una Margarita Sánchez que también retó al Estado cuando exigió que la arrestaran por violar el artículo 103 de sodomía. Una reverenda abiertamente lesbiana, negra, extraordinaria, que ahora vive en el extranjero, pero fue parte de esta lucha. Tenemos también un Pedro Peter Maldonado, la primera persona electa abiertamente LGBTQ+, a un puesto en Puerto Rico, en ese caso la legislatura municipal de San Juan. Tenemos una Anaí Rivera Lacén, que fue una de las fundadoras de la comunidad Orgullo Gay, y que se convirtió en la primera senadora abiertamente LGBTQ+ en nuestra historia. También una mujer lesbiana y negra, también extraordinaria. Tenemos un Choco Horta, que es una cantante abiertamente lesbiana, negra también, que vive libremente también y que recientemente fue inducida a la Plaza de los Salseros y las Salseras, porque ahora le cambiaron el nombre, ahora es Plaza de los Salseros y las Salseras, porque es la primera mujer en estar allí, en tener su busto allí. Y puedo seguir nombrando, en verdad, muchísima gente más. Tenemos una Barbara Herr que vive en Nueva York, pero que fue una de las estrellas legendarias de Bachelors y que ahora es una actriz consumada y que participa en obras de teatro y de musicales en Nueva York, y que fue embajadora de Orgullo Boquerón, que yo me honro de organizar todos los años. Así que tenemos muchas. Tenemos un Justin Jesús Santiago, un hombre trans, adulto mayor que tiene 70 años y que todavía está marchando todos los días en las calles de Puerto Rico, a favor no tan solo de la comunidad LGBTQ+, sino de la justicia social. Así que puedo seguir nombrando un montón de gente, pero quería traer, ¿verdad?, esos nombres para que para mí son bien importantes en esta lucha. No, y son muchas personas que han marcado la historia, que como bien tú dices, no es solamente la historia LGBT, sino que solidarizan con otras tantas y tantas y tantas luchas. Y yo creo que eso es algo que nos distingue y que distingue a las personas que marchan y luchan a favor de los derechos LGBT. Y en esa línea, me gustaría saber qué recomendación me puedes ofrecer a mí y a todas las personas que están escuchándonos sobre cómo podemos fomentar la solidaridad y el diálogo entre las distintas generaciones. Ahorita, cuando te preguntaba sobre cuán visible quizás está el trabajo de nuestros mayores en nuestra lucha LGBT, y hablábamos sobre que todavía hay camino por recorrer. Así que, ¿qué podemos hacer como para que esos encuentros generacionales se den y que esa solidaridad y ese diálogo se dé en nuestra población LGBT? Mira, yo creo que es importante. Yo lidero una academia de liderato en Websaget que se llama Empodérate y nosotros hemos hecho encuentros intergeneracionales. ¿Y qué significa eso? Que ponemos gente joven con gente adulta mayor y gente entre medio a que se siente a hablar, y que los jóvenes puedan escuchar sobre los relatos, ¿verdad?, de la lucha de hace muchas décadas, y que también los adultos mayores puedan escuchar las esperanzas y las ideas que tienen los jóvenes, ¿verdad? Yo creo que eso es bien importante, que esos diálogos se den. A mí no sé si fue por mi crianza, no sé si fue por mi hechura, tal vez vino con mi ADN o con, ¿verdad?, mi identidad. A mí siempre me ha gustado hablar con los mayores. Desde pequeño. Y mi mamá bromeaba porque nuestra casa, una de las casas que yo viví, estaba al frente de una parada y yo me ponía en la marquesina de la casa a hablar con los mayores que estaban en la parada. Y yo estaba horas largas ahí. Habían niños que estaban siempre jugando, estaban, qué sé yo estaba hablando con adultos mayores, o con las personas que estaban allí. Así que yo creo que eso es importante. Esos diálogos tienen que darse. Y también, y no más allá de los diálogos, trabajos. ¿Verdad? Que podamos idear algunos proyectos donde se puedan dar esos intercambios de manera libre, de manera espontánea, de manera también coordinada, o sea, no tiene que ser todo espontáneo, para que se puedan dar esos intercambios porque nos nutrimos mucho.
entre generaciones. Yo creo que es bien importante y bien valioso y además, primero, son valores tal vez similares, pero también tienen sus diferencias. Hay unas experiencias de vida. Yo siempre he dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que tenemos mucho que aprender de esa sabiduría de las personas. Yo sé más ahora que tengo 50 años a que cuando yo empecé a los 23 años, aunque en aquel entonces yo me creía que me comía el mundo. Pero ciertamente, pues el tiempo te dice, mira, tú no sabías nada, ahora sí sabes. Así que yo creo que esos espacios tienen que darse, pero tiene que ser un esfuerzo concertado, tiene que haber voluntad, tiene que haber una concertación, tiene que hacerse porque no se da cotidianamente. No es algo que es natural. Pues por el edadismo, por muchas otras razones, pues esos intercambios no se dan. Así que tenemos, uno de los lugares que a mí me encanta visitar es Tía María. ¿Por qué Tía María? Porque allí hay muchos adultos mayores y entonces la vibra de Tía María es muy diferente a cuando tú vas a cualquier otro lugar que mayormente la clientela es joven. Hay una camaradería, no hay tal vez el snarkiness o la actitud que tú puedes sentir de la juventud, porque cuando somos jóvenes nos creemos que nos comemos el mundo. Entonces hay un compañerismo que a mí me encanta. Así que tenemos como que crear esos espacios para que eso se pueda dar. Así que tiene que ser un esfuerzo, como te dije, concertado y dedicado a que lo podamos lograr, porque si no, naturalmente no se van a dar esos espacios. Sí, sí, me encanta esas recomendaciones que traes y también que mencionas a tía María, porque es verdad, yo- a mí me encanta tía María y es como tú dices, la energía de allí es otra cosa y las conversaciones, el ambiente que se da allí es realmente algo bien chulo y bien diferente, ciertamente, a cuando uno va a otros lugares de jangueo, como decimos coloquialmente. Entonces, ¿qué? Yo en este caso, hoy que estoy en representación de la brigada, ¿qué podemos hacer nosotros como organizaciones? Organizaciones como la brigada o proyectos comunitarios que se enfocan en mayores o que simplemente trabajamos para crear un país más justo y más equitativo para todas las personas. ¿Qué podemos hacer nosotros para aportar a esa misión? Pues mira, yo creo que traer el tema no tampoco surge naturalmente, hay que traerlo. Asumimos que todo el mundo es heterosexual, en verdad, porque esa es la heteronormativa. Así que tenemos que traer el tema y tenemos que traer las personas también, tenemos que traer las voces, tenemos que traer sus vivencias, tenemos que traerlas al espacio. Eso es importante, visibilizar la comunidad. Eso tiene que hacerse y tiene que hacerse de una manera que no se sienta forzado ni que se sienta que se está cumpliendo con una cuota, sino que se está haciendo porque es importante que todas las voces y todas las experiencias sean contadas y sean, ¿verdad? Presentadas y visibilizadas. Yo creo que eso es importante. También yo creo que aún si no estamos en el espacio, quienes están haciendo trabajo por adultos mayores tienen que visibilizar a la comunidad LGBTQ+ en esos esfuerzos, ¿no? Y aún cuando estamos en unos tiempos donde no se puede mencionar la palabra diversidad, donde no se puede mencionar las siglas LGBTQ+, pero sí podemos hablar de poblaciones subatendidas, sí podemos hablar de las comunidades, de las minorías sexuales tal vez, se pueden buscar otros términos, pero sí hay que visibilizarlo y también se tiene que hacer sin miedo. Aún cuando esto nos cueste, ¿verdad? Los principios no se rinden, así que hay que ser firme en la defensa de la dignidad humana y eso incluye a todos los seres humanos, indistintivamente de su orientación sexual o su identidad de género. Y también crear proyectos, ¿verdad?, que tengan en cuenta esa diversidad. Eh, Porque las experiencias no son las mismas, las vivencias no son las mismas y tiene que haber un espacio donde las personas LGBTQ+ pues puedan sentirse libres de ser quienes son sin tener que conformarse a la heteronormativa, a lo que se espera, ¿verdad? De ellos, de ellas y de ellas, sino que puedan manifestarse tal y como son, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y también yo creo que es importante que las personas que trabajan en esto se eduquen sobre el tema, que se capaciten, que puedan tener la sensibilidad
para atender a esta población y que puedan entender los problemas, ¿verdad?, que aquejan y los retos que hay para atender a esta población. Así que es un esfuerzo concertado también que se debe hacer de parte de las organizaciones y las entidades que trabajan con la adultez mayor, de cómo integrar a la población LGBTQ+ dentro de sus proyectos y sus historias. Gracias, gracias por eso. Y ya un poco cerrando nuestra conversación. Pedro Julio Serrano, ¿qué mensaje te gustaría compartir con las personas mayores LGBT que, como bien mencionabas ahorita, quizás no se sienten vistas, quizás están en su proceso de afirmar su identidad de género, quizás han tenido una relación heterosexual toda su vida y hoy dicen, no, ya yo no puedo seguir viviendo esta mentira, yo voy a salir del llamado closet? ¿Qué mensaje le podemos dar a esas personas que quizás no se sienten escuchadas o celebradas, incluso ahora, durante este mes de orgullo? Pues mira, te puedo compartir una anécdota muy personal y es que aunque yo no tuve relación cercana con él durante mi vida, pues por decisión de él, no mía, mi abuelo paterno un día me vio en el show de Cristina y me llamó, no sé cómo consiguió mi número porque ni mi número de teléfono tenía. Y me llamó y me dijo, cuando vengas a Florida, yo quiero que tú y yo nos sentemos porque quiero decirte algo. Y yo, ok, sí, claro, conmigo no hay problema. Y una vez que estuve en Florida, le dije, mira, estoy aquí, abuelo, abuelo Fao, que era como le decía a todo el mundo decía Fao, se llamaba Pedro también, Pedro Serrano. Y cuando me senté, empezó a contarme su historia de que llevaba 27 años compartiendo con un hombre. Y que era la primera persona de la familia que sabía eso, que él tenía un hijo, obviamente, que es pastor bautista, y él tenía miedo de decírselo, y también a sus dos hijos. Él se casó, creo que 5 veces, tenía como 12 hijos, pero finalmente, pues nunca fue tarde para él. Pudo salir del closet y pudo decirlo, tal vez conmigo nada más, porque también me hizo guardar ese secreto hasta que muriera, y me dijo, no digas nada hasta que muera. Y cuando él murió, pues yo en honor a él y en honor a ese proceso, publiqué una columna en el Nuevo Día que se titulaba Mi abuelo era gay. Y yo creo que ese es el mensaje que quiero llevarle, que nunca es tarde si la dicha es buena, que si estás viendo esto y sientes la necesidad de compartir tu orientación sexual y tu identidad de género con alguien de tu círculo cercano, pues hazlo. Y si no, también, pero por lo menos celébrate, reconócete como el ser humano valioso que eres, que tienes mucho que aportar, que la vida que has vivido ciertamente ha sido una vida, ¿verdad?, lo más plena dentro de las capacidades que has podido tener y que seguimos luchando para que tú puedas ser libre. Y ojalá que puedas abrirte a la persona que tú entiendas o a las personas que tú entiendas y que puedas vivir libremente en el ocaso, ¿verdad?, de tu vida y que puedas tener esa libertad que tanto nos ha costado, ¿verdad?, luchar. Gracias por compartir eso. Yo no conocía esta historia, no he leído esta columna, me encantaría leerla. Me dio mucho sentimiento escuchar eso y me hubiese encantado que él hubiese podido ser libre en vida, que hubiese sentido la confianza, el apoyo de su nieto y de tantas otras personas que probablemente lo hubiesen apoyado también para vivir su verdad. Así que eso me da mucho sentimiento, pero bueno, por los que están, vamos a seguir por los que están. Y a honrar a los que no están. Seguimos honrando a tu abuelo. Así que para cerrar, finalmente, ¿qué sueñas para el futuro de la diversidad LGBT en Puerto Rico? Mira, yo soy de un país en el que no tengamos que dar estas luchas. Yo soy de un país donde la diversidad sea la norma, el respeto a la diversidad sea la norma, la celebración de la diversidad sea la norma, que podamos entender que las diferencias es que podemos celebrar nuestras fortalezas. Si todos fuéramos iguales, y parece un cliché que lo diga, pero si todos fuéramos iguales sería aburridísimo, ¿no? Sí.
Y yo creo que yo aspiro a eso, yo aspiro a que la gente pueda ser libre, a que la gente no sea juzgada, ni señalada, ni discriminada, ni violentada por el mero hecho de ser quien es, ser mujer, ser negro, ser LGBTQ+, tener diversidad funcional, vivir con VIH, cualquier razón, que nadie tenga que sufrir ningún tipo de persecución, violencia, discrimen por ser quien es. Yo aspiro a eso, ese es mi sueño, ¿no? Y yo creo que lo hemos ido consiguiendo poco a poco. Y tal vez la lucha nunca va a terminar, pero lo más que nos acerquemos a esa equidad, lo más que nos acerquemos a ese ideal del respeto de todos los seres humanos, pues yo creo que estamos haciendo algo bien. Así que yo, aun cuando muchas personas se enfocan en lo difícil que son los tiempos que estamos viviendo, yo me enfoco en la esperanza. Yo me enfoco en que estos momentos lo que hacen es jamaquearnos y decirnos hay que seguir luchando, no podemos dar por sentado ni espabilarnos, hay que espabilarse, ¿verdad? Hay que ponerse las pilas y marchar y luchar y soñar e idear cosas y un mundo mejor. Así que yo aspiro a eso, yo aspiro a que sigamos construyendo un Puerto Rico donde todos quepamos y donde todas las personas seamos celebradas. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Julio, por compartir este espacio, por darnos de tu tiempo, de tu confianza, de tus historias, de tu conocimiento. Yo creo que es bien valioso. Gracias por aceptar la invitación a participar de este espacio. Yo creo que muchas personas se van a beneficiar de esta conversación que tuvimos, que hablamos. Yo creo que, como decía al principio, muy ambicioso desde lo más básico hasta los retos, la historia, personas mayores que han marcado nuestra historia LGBT, recomendaciones para individuos, para nosotros como organización, como la brigada, y historias conmovedoras que nunca faltan. Así que gracias, gracias por compartir una tarde con nosotros, o bueno, a la hora que nos vea la gente, ¿verdad? Nos pueden ver por la mañana, por la tarde, por la noche. Gracias por estar aquí, Pille. Gracias a ti por todo el trabajo que haces, todo el trabajo que hace la brigada y cuenten conmigo siempre. Gracias. Bueno, y esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Nuestro objetivo principal en este podcast fue visibilizar las luchas de la población LGBT en este mes de orgullo. Por favor, recuerde seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Nos puede buscar como Brigada de la Tercera Edad y compartan esta información con aquellas personas que puedan beneficiarse. Invitamos a la comunidad a que nos haga llegar cualquier tema que les gustaría escuchar en nuestro podcast. Por favor, se comunica con nosotros a través de nuestras plataformas sociales. Nos deja saber qué temas les interesa, qué quieren que toquemos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima intervención de la Brigada.